Buenas tardes, de nuevo estamos aquí en jueves de parábolas y pues dedicándole un tiempo a Dios, estudiando lo que Él nos enseñó a través de las parábolas, que de verdad que tienen grande riqueza. Bueno, la parábola que corresponde al día de hoy es la parábola de los primeros asientos. Esta la encontramos en Lucas 14, del 7 al 14. Entonces, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que reveles tu palabra a tu pueblo, que escribas tu palabra en nuestras mentes y la grabes en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que convenzas a tu pueblo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que nos examines tú, Padre amado, para que nos muestres lo malo que hay en nosotros, para que podamos cambiar, Señor. Padre amado, presento delante de ti a todas y cada una de las personas que se conectan en este tu tiempo, Señor, para que seas tú hablándoles a sus espíritus, Señor, para que seas tú, Señor, revelando todo lo malo que hay en nosotros, para que podamos cambiar, Señor, para que seas tú, Señor, porque tú dijiste que todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece, que aquello que es difícil e imposible cambiar por nosotros mismos con nuestra fuerza, tú lo puedes hacer con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, entonces la palabra dice así, habla de una invitación que le hicieron a Jesucristo. Los fariseos le hicieron una invitación a un fariseo muy importante. Entonces aquí habla lo que pasó cuando Jesús llegó a la invitación, a la reunión. Dice, al notar cómo los invitados buscaban los primeros lugares, les dio esta lección. Si alguien te invita a una comida de bodas, no ocupes el primer lugar, porque puede ser que haya sido invitado otro más importante que tú. Entonces, el que los invitó a los dos vendrá a decirte, deja tu lugar a esta persona, y tú, rojo de vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, acércate más, y será un honor para ti en presencia de todos los que estén contigo a la mesa. Porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Jesús decía también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos también te invitarán a su vez, y recibirás de ellos lo mismo que diste. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, cojos, ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen cómo pagarte, pero tú recompensa recibirás en la resurrección de los justos. Bueno, entonces, creo que la palabra es muy clara, pero bueno, vamos a hablar de ella. Entonces aquí Jesús habla de dos tipos de personas, las humildes y las soberbias. ¿Por qué? ¿Qué nos podemos dar cuenta de que está hablando de dos tipos de personas? Porque resulta que él dice que unos buscaban los primeros asientos. A veces nosotros nos colocamos en lugares altos que nadie nos ha colocado, que ni siquiera Dios nos ha colocado, que nuestras autoridades nos han colocado, o nuestros jefes, o nuestros familiares. Pero resulta que es que la soberbia, tanto como la humildad, son posiciones del corazón. A veces nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, y Dios aborrece eso. Dice que por el contrario no tengamos un alto concepto. ¿Por qué? Porque este alto concepto nos puede llevar a pecar y a desagradar a Dios. Dios mira de lejos a los soberbios, mas cuida a los humildes, y eso está en Salmo 138:6. Dios nos ama con todos nuestros pecados, con nuestras fallas, pero Él busca que nosotros tengamos un corazón limpio. Él dice que seamos como Él, seamos humildes y mansos de corazón.
Y Él desea eso que en nosotros. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente la soberbia nos lleva y nos conduce al pecado, nos conduce a la perdición. Muchas veces las personas por soberbia se endeudan, por orgullo, por demostrar que tienen más que los demás, sin tener posibilidades de pagar. La soberbia nos lleva a perdición. Muchas veces la soberbia ha llevado a hombres a ser promiscuos, adúlteros, fornicarios. ¿Por qué? Por no dejarse menospreciar de sus amigos que tienen más mujeres. Entonces ese orgullo, esa soberbia nos lleva a pecar. Muchas veces nosotros en nuestras casas, en las mismas congregaciones, aunque no lo decimos de boca, nos creemos superiores a nuestros hermanos en Cristo, nos creemos superiores a nuestros hermanos de sangre, nos creemos incluso superiores a nuestros padres. A veces buscamos lo malo que hay en nuestros familiares para así mismo resaltar lo mejor que tenemos nosotros, y eso es soberbia. Eso es soberbia. En este caso, cuando nosotros hacemos a veces invitaciones a almorzar o reuniones familiares, cuando ni siquiera tenemos el dinero para pagarlo, pero no lo hacemos sino por soberbia, por demostrar que nosotros no nos vamos a quedar atrás, por demostrar que vamos a brindarle el mejor almuerzo a nuestros hijos o a nuestro familiar que estamos celebrando, festejando, y a veces no tenemos para pagar y nos endeudamos. ¿Cuántas familias han quedado endeudadas, se han perdido todo porque le han hecho a sus hijas fiesta de 15 años, fiestas opulentas, fiestas donde solo hay vanidad? Y Dios aborrece la vanidad. Dios nos ama, pero no ama el pecado. Dios nos ama y nos corrige como un padre corrige a su hijo que ama. Pero cuando nosotros somos necios, Él nos deja. Por eso dice que Él mira de lejos al altivo, al soberbio, y cuida al humilde. Entonces Dios hoy nos está llamando a la humildad, que nos preocupemos por... A veces incluso invitamos a personas muy importantes para nosotros, a un almuerzo, a una cena, pero lastimosamente nos sobrepasa la soberbia y queremos mostrar más de lo que tenemos o más de lo que somos. A veces hablamos de nosotros más de lo que debiéramos. Decimos que somos muy buenos, que tenemos mucho amor en nuestro corazón, que somos muy humildes, que nos gusta mucho ayudar a las personas. Cuando Dios nos dice que callemos, que sea el prójimo el que hable y dé testimonio de nosotros, y no nosotros de nosotros mismos. Esto me recuerda a un poema que se llama Desiderata. No sé si lo han escuchado, es un poema anónimo. Y dice, la partecita que me trae a memoria esta enseñanza es que dice: no te compares con los demás, o te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Y eso es cierto. A veces nosotros menospreciamos a unas personas de pronto por su apariencia, por su condición, por su aspecto, pero resulta que ellos están en un lugar más alto que nosotros, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, esta es la invitación. Esta es la invitación, que siempre tengamos una posición humilde. Y si de verdad es algo que está arraigado en nuestros corazones, porque lastimosamente muchas veces hacemos las cosas por herencia, por costumbre, y no nos damos cuenta que eso que estamos haciendo o las palabras que utilizamos desagradan a Dios y hieren a las personas. Y nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que ser luz. Donde vayamos, donde estemos, en nuestra casa primero que todo, en nuestros trabajos, en nuestra familia, debemos ser luz y no oscuridad. Que de nuestra boca salga bendición. Cuando nosotros hablamos soberbiamente, incluso menospreciamos y herimos a las personas. Y esto desagrada a Dios. Y recordemos que lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cegar. Hoy nosotros humillamos, mañana seremos humillados. Porque con la vara que medimos, seremos medidos, dice Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos.
Que incluso las cosas que hagamos no las hagamos para mostrárselas al mundo, sino como para Dios. Que si es el caso, agachemos nuestra cabeza. Algo que me gustó mucho que hizo el rey David cuando Dios le prometió que de su descendencia le iban a construir templo a él. ¿Y qué hizo David? David se postró, se humilló delante de Dios y le dijo que quién era él, que quién era él para recibir tanto de Dios. Entonces, eso está en Primera de Crónicas 17:16. Nosotros debemos ser más humildes. Cuando somos humildes, Dios nos coloca en lugares altos, Dios nos exalta. Recordemos lo que dice esta misma palabra de Lucas. En el versículo 11 dice, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Entonces aprendamos a ser humildes. Y si no tenemos humildad, pues ahorita vamos a orar para que sea Dios quebrando ese espíritu de soberbia, de orgullo, de prepotencia, esa vanagloria en nosotros, quebrando esa dureza de cerviz. ¿Qué quiere decir su dureza de cerviz? Que nos duele agachar la cabeza y humillarnos. Dios puede quebrar esa dureza de cerviz. Dios quiebra yugos, maldiciones y ataduras, rompe. Entonces Él es el único que nos puede ayudar, porque todo en Cristo es posible, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y pues Dios nos está llamando a eso. Recordemos que uno de los apóstoles que fue más usado por Dios y tenía una fe inquebrantable, o sea, la fe más grande de todos los 12 apóstoles fue la de Pedro. Pero recordemos la posición de Pedro cuando conoció a Jesús. Cuando Jesús se reveló a su vida, no cuando conoció la persona de Jesús, sino cuando fue revelado la presencia de Dios en Jesús a los ojos de Pedro. La actitud de Pedro fue postrarse, humillarse delante de Jesús y decirle que se alejara de él porque él era pecador. Y a veces a nosotros se nos dificulta reconocer que somos pecadores. A veces se nos dificulta reconocer nuestras faltas. A veces decimos que no confesamos nuestro pecado, no por orgullo, sino o sea, buscamos cualquier excusa y resulta que es soberbia, porque no reconocemos nuestro pecado, porque no queremos vernos pecadores o más pequeños que los demás. Y resulta que en realidad Dios es el que nos da el lugar, Dios es el que nos da la estatura. La estatura no es los metros que tengamos en nuestro cuerpo, sino la estatura es la medida que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso de Pedro está en Lucas 5:8. Entonces vamos a orar. Padre amado, mi Señor Jesucristo, te pido, Señor, que derribes, Señor, estructuras mentales, fortalezas mentales, religiosidad, argumento de las tinieblas en nuestra mente y nuestro corazón, Padre, que quiebres toda dureza de cerviz, toda mente de bronce, todo espíritu de mulo, Señor. Que, Padre amado, nos hagas mansos y humildes de corazón, Señor. Padre amado, que quiebres toda soberbia, toda prepotencia, toda altivez, todo orgullo y toda vanidad, toda vanagloria que haya en nuestro corazón, Señor, y que la saques a la luz, Señor, para que asimismo seamos conscientes de nuestro pecado y podamos tomar decisiones, porque sabemos que tú tratas a lo que nosotros renunciamos, tú cambias a lo que nosotros deseamos que tú cambies. Tú quitas aquello que nosotros renunciamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y crea en nosotros un corazón limpio y humilde. Crea en nosotros un corazón limpio y recto delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.